Los fármacos adrenérgicos actúan sobre receptores que son estimulados por la norepinefrina o epinefrina. La norepinefrina es el principal neurotransmisor de las fibras postganglionares simpáticas. La dopamina es el principal transmisor del sistema extrapiramidal de los mamíferos y la epinefrina es la principal hormona de la médula suprarrenal. En conjunto, estas tres aminas se llaman catecolaminas. La síntesis de las catecolaminas comienza en el citoplasma de la neurona con la hidroxilación de la tirosina mediante la enzima tirosina hidroxilasa, convirtiéndose en dopa. La inhibición de esta enzima puede agotar las reservas de norepinefrina, provocando rigidez generalizada e hipocinesia. Posteriormente, la enzima aminoácido aromático descarboxilasa convertirá la sustancia a dopamina. La dopamina se internaliza a vesículas por medio del transportador vesicular de monoaminas, el cual se bloquea con reserpina. La dopamina, al liberarse, puede ser recaptada por la neurona mediante los transportadores para dopamina DAT, y en el citosol se degrada por aldehído deshidrogenasa y MAO. El producto final es el ácido homovanillílico. Aproximadamente el 90% de la dopamina se convertirá en norepinefrina en los nervios simpáticos, por acción de la dopamina beta hidroxilasa. La liberación de los transmisores se produce con la despolarización de la varicosidad adrenérgica, permitiendo la entrada de calcio y provocando la fusión de las vesículas con la membrana, vaciando el contenido de ellas a la hendidura sináptica. El mecanismo principal por el que se elimina la norepinefrina de la sinapsis es el transportador de norepinefrina NET, sensible a la cocaína. Una vez transportada al citosol, la norepinefrina se almacena de nuevo o se metaboliza mediante monoaminoxidasa o por catecol metiltransferasa, COMT, en el hígado. En la médula suprarrenal, la norepinefrina formada en los gránulos sale y se metila en el citoplasma con la enzima feniletolamina metiltransferasa hasta convertirse en epinefrina, la cual reingresa a los gránulos cromáfines donde se almacena hasta ser liberada. La epinefrina representa aproximadamente el 80% de las catecolaminas de la médula suprarrenal y la norepinefrina el 20% restante. Los receptores adrenérgicos pertenecen a los subtipos de la familia de GPCR, que son receptores acoplados a proteínas G, de los cuales sus ligandos están los neurotransmisores como acetilcolina y la noradrenalina. Las proteínas GPCR pertenecen a una familia heterotrimérica reguladora de la unión AGTP denominadas proteínas G, los cuales los efectores regulados por las proteínas G incluyen enzimas como adenililciclasa, fosfolipasa C, la fosfodiesterasa de GMP cíclico y conductos iónicos de membrana que muestran selectividad por calcio y por potasio. En el sistema nervioso simpático se pueden distinguir varias clases de receptores adrenérgicos. Inicialmente se encontraron dos familias de receptores que son las familias alfa y las familias beta, basándose en sus respuestas a los agonistas adrenérgicos que son la adrenalina, noradrenalina y el isoproterenol. En los receptores alfa se observó que la respuesta con adrenalina era mayor o igual que con la noradrenalina y menor con el isoproterenol, una diferencia que con los receptores beta la respuesta contra isoproterenol era mayor y menor con adrenalina y noradrenalina. Y gracias al uso de bloqueadores específicos y de la clonación génica se lograron identificar más subtipos de estos receptores. Los receptores adrenérgicos alfa se dividen en dos subgrupos según sus afinidades respectivas por los agonistas y los bloqueadores. Los dos subgrupos son alfa 1 y alfa 2, que a su vez se subdividen en una clasificación ampliada con la finalidad necesaria para comprender la selectividad de algunos fármacos. Los receptores alfa 1 están presentes en la membrana postsináptica de los órganos efectores y son mediadores en muchos de los efectos clásicos adrenérgicos, como la vasoconstricción. La estimulación activa la vía GQ
fosfolipasa C beta, trifosfato inositol, diaglicerol calcio, que induce la activación de la fosfoquinasa C y otras vías sensibles al calcio. El trifosfato inositol inicia la liberación de calcio del retículo endoplasmático hacia el citosol, mientras que el diaglicerol activa otras proteínas internas. Los receptores alfa-2 se localizan en las terminaciones nerviosas presinápticas y otros tipos de células como las beta pancreáticas y el músculo liso vascular. Controlan la neuromodulación adrenérgica y la liberación de insulina. Cuando se estimula un nervio adrenérgico simpático, la noradrenalina liberada atraviesa la hendidura sináptica e interactúa con los receptores alfa-1. Una parte de la noradrenalina liberada recircula y reacciona con los receptores alfa-2 sobre la membrana neuronal. La estimulación de uno de los receptores alfa-2 supone un mecanismo de retroalimentación negativa, ya que cuando se activa el receptor alfa-2A se inhibe la liberación de noradrenalina en la neurona adrenérgica estimulada, dando lugar a una supresión de la señal simpática del cerebro y a una hipotensión, cuando la señal simpática es elevada. En este caso, este receptor funciona como un autorreceptor inhibidor. El receptor alfa-2B es el principal mediador de la vasoconstricción inducida por los receptores alfa-2, mientras que el receptor alfa-2C es el predominante para inhibir la liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal y modular la neurotransmisión por dopamina en el cerebro. Los receptores beta se caracterizan por una potente respuesta frente al isoproterenol. Los receptores beta se dividen en tres subgrupos principales: beta 1, beta 2 y beta 3, según sus afinidades por los agonistas y antagonistas. Se sabe que los receptores beta 3 intervienen en la lipólisis, pero se desconoce su papel en otras reacciones específicas. Los receptores beta 1 tienen aproximadamente la misma afinidad por la adrenalina y la noradrenalina, mientras que los receptores beta 2 presentan mayor afinidad por la adrenalina que por la noradrenalina. Por lo tanto, los tejidos con predominio de los receptores beta 2, como los vasos del músculo esquelético, responden especialmente a los efectos hormonales de la adrenalina circulante liberada por la médula suprarrenal. La unión de un neurotransmisor con cualquiera de estos tres receptores beta activa la adenilato ciclasa y por lo tanto aumenta la concentración de AMP cíclico en el interior de la célula. En los órganos y tejidos inervados adrenérgicamente suele predominar un tipo de receptor, como en los vasos sanguíneos de la musculatura esquelética tienen los receptores alfa 1 y beta 2, pero predomina beta 2, mientras que otros pueden tener solo un tipo de receptor, como es el caso del corazón, donde predominan los receptores beta 1. Las respuestas características mediadas por los adrenorreceptores son, en el caso de alfa 1, la vasoconstricción, el aumento de la resistencia periférica, el aumento de la presión arterial, la midriasis y el aumento del cierre del esfínter vesical interno. Para alfa 2 es la inhibición de la liberación de la noradrenalina, la inhibición de la liberación de la acetilcolina y la inhibición de la liberación de la insulina. Para beta 1 es taquicardia, aumento de la lipólisis, aumento de la contractilidad miocárdica y el aumento de la liberación de renina. Para beta 2 es vasodilatación y un ligero descenso de la resistencia periférica, broncodilatación, aumento de la glucogenólisis muscular y hepática, aumento de la liberación de glucagón y la relajación del músculo liso uterino. La exposición de células y tejidos sensibles a las catecolaminas frente a los agonistas adrenérgicos causa una disminución progresiva en su capacidad para responder, fenómeno conocido como taquifilaxia, debido al secuestro de receptores, a la regulación a la baja y a la incapacidad para unirse a la proteína G. Gran parte de las acciones de las catecolaminas y de los simpático-miméticos se clasifican dependiendo de sus acciones en 7 tipos generales. La primera es una acción excitadora periférica que se encuentra en algunas fibras de músculo liso de los vasos sanguíneos que distribuyen sangre en la piel, en los riñones y en células glandulares que se encuentran en las glándulas salivales y sudoríparas. La segunda es una acción inhibidora periférica que también se encuentra en el músculo liso de vasos sanguíneos, pero esta vez se encuentra en la pared de los intestinos, en el árbol bronquial y en vasos sanguíneos que llevan sangre a músculos de fibra estriada. La tercera es una acción excitadora que actúa directamente sobre el corazón, aumentando su inotropismo, la fuerza de contracción y su cronotropismo, la frecuencia en la que lo ejecuta.
Hay acciones metabólicas como las que incrementan la glucogenólisis en hígado y en músculo y la liberación de ácidos grasos libres procedentes de tejido adiposo. Acciones endocrinas como la modulación de la secreción de insulina y hormonas hipofisiarias. Sobre el sistema nervioso central tienen acciones sobre la estimulación respiratoria, el aumento del estado de vigilia y la pérdida del apetito. Por último, pueden tener acciones presinápticas que ya sea que inhiban o faciliten la liberación de neurotransmisores. Para apreciar las propiedades farmacológicas de distintos compuestos es necesario conocer su clasificación, distribución y el mecanismo de acción de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Dependiendo de su acción, podremos clasificarlos así en de acción directa, indirecta y mixta. Los fármacos de acción directa pueden tener cierta selectividad sobre algún subtipo específico de receptor, como la fenilefrina sobre alfa 1, clonidina alfa 2, dobutamina beta 1 y terbutalina beta 2. Dentro de los simpaticomiméticos no selectivos tenemos la oximetazolina actuando sobre alfa 1 y 2, el isoproterenol sobre beta 1 y 2, la epinefrina actuando sobre alfa y beta 1 y 2 y la norepinefrina, que solo no actúa sobre beta 2. Los de acción indirecta incrementan la disponibilidad de la norepinefrina o la epinefrina. Esto lo pueden conseguir al liberar o desplazar la norepinefrina de las varicosidades de nervios simpáticos. Estos fármacos son anfetamina y tiramina y su respuesta es anulada por el tratamiento previo con reserpina y guanetidina. También pueden actuar como inhibidores ya sea de la captación como cocaína, de la MAO como la selegilina y de la COM como el entacapone. Los fármacos de acción mixta actúan sobre los alfa 1, 2, beta 1 y beta 2 y como liberadores, el principal es la efedrina y su tratamiento es disminuido por la reserpina y la guanetidina. Los fármacos agonistas de los receptores beta adrenérgicos son utilizados en la actualidad para el tratamiento de la vasoconstricción en asmáticos y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empleos de menor importancia incluyen el tratamiento del parto prematuro, el tratamiento por corto tiempo de la descompensación cardíaca después de una cirugía o en individuos con insuficiencia cardíaca congestiva. Los agonistas adrenérgicos beta 2 los podemos clasificar en unos de acción corta y en otros de acción prolongada. Los agonistas de alfa 1 incrementan la resistencia vascular periférica y conservan o aumentan la presión arterial, utilizándose así como tratamiento de la hipotensión, incluida la variante ortostática o el choque. Estos fármacos son fenilefrina, mefentermina, metaraminol y midodrina. Los alfa 2 adrenérgicos disminuyen la presión arterial. Se utiliza para disminuir la presión intraocular y debido a esto se requiere en el tratamiento del glaucoma. Los fármacos son clonidina, apraclonidina y brimonidina. Fármacos agonistas adrenérgicos de acción directa no selectivos. Oximetazolina. La oximetazolina es un fármaco utilizado para vasoconstricción local. Su uso principal es para el alivio de la congestión nasal, rinitis y sinusitis. Se administra a través de atomizaciones, de 2 a 3 atomizaciones en cada fosa nasal cada 12 horas.
Los efectos adversos son sequedad, ardor, estornudos y congestión de rebote. Isoproterenol es un fármaco adrenérgico beta. Sus principales efectos es disminución de la resistencia vascular periférica, presión diastólica, presión arterial media y aumento del gasto cardíaco. Se utiliza en urgencias para estimular la frecuencia cardíaca en bradicardia o bloqueo cardíaco. Es de administración intravenosa. Los efectos adversos son palpitaciones, taquicardia, cefalalgia, isquemia cardíaca y arritmias. Este fármaco es de metabolismo hepático Fármacos agonistas con selectividad beta. Dobutamina. Los principales efectos de la dobutamina es cronotropismo positivo, aumento del gasto cardíaco y aumento leve de la frecuencia cardíaca. Se utiliza en el tratamiento de la descompensación cardíaca en insuficiencia cardíaca congestiva o infarto agudo al miocardio. La vida media de este fármaco es de 2 minutos. Los principales efectos adversos es un aumento elevado de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Fármacos con selectividad alfa. Fenilefrina. La fenilefrina es un fármaco cuyo efecto principal es la vasoconstricción arterial. Se utiliza como descongestionante nasal y midriático. La vía de administración es local, intravenosa e intramuscular. La vida media. Este fármaco es de metabolización hepática. Sus principales efectos adversos son cefalea, mareos, sequedad nasal y necrosis. Clonidina. Este fármaco es utilizado debido a que genera cambios en la presión arterial. Su uso más generalizado es para la hipertensión, abstinencia de narcóticos y sedación preoperatoria. La vía de administración oral e intravenosa. Las dosis más comunes es de 0.1 a 0.2 miligramos al día. La vida media es de 6 a 24 horas con un promedio de 12 horas. Este fármaco es de eliminación renal y los efectos adversos son sequedad bucal, sedación y bradicardia. Fármacos de acción mixta. Efedrina. Los principales efectos de la efedrina es aumento de la resistencia vascular periférica y broncodilatación.